Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA. Con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel. No está ahí el tema. Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Este es el nivel del debate de hoy en el Congreso de los Diputados. Se estaba debatiendo algo tan importante como es la continuidad o la derogación de la prisión permanente revisable. Es decir, una ley, un código penal muy duro, sobre todo para los que han cometido los peores crímenes de nuestro país. Y esta ha sido la respuesta del Partido Socialista, una formación que todavía a estas alturas no se entiende cómo ha votado a favor de su derogación o cómo ha formado parte de la escenificación para que se den o se sigan dando los pasos para acabar con esta prisión permanente revisable. Y todo, insisto, siguiendo su lenguaje, con el cadáver, con el cuerpo del pequeño Gabriel, todavía muy reciente. Se descubría todo, la asesina confesa, la pillaban el pasado domingo. Es tal estupefacción la postura de la izquierda en nuestro país que dicen que la prisión permanente revisable no garantiza un derecho del Código Penal que es el de la reinserción del reo. Falso, la prisión permanente revisable no es una cadena perpetua. Prueba de ello es lo que hemos demostrado en este informativo y en los programas de esta casa. A los 8 años ya se pueden dar los primeros permisos penitenciarios y a los 15 años ya se podría obtener el tercer grado. Sí que es verdad que hay que llegar hasta los 25 años de condena como mínimo, pero no es una cadena perpetua. Fíjense, si no, la Asociación Clara Campoamor estaba hoy en el Congreso con las víctimas, con los padres de Mariluz, de Marta del Castillo, de Diana Quer, y ha pedido perdón a todos los españoles por el papelón del Partido Socialista. A todos los españoles y españolas por la intervención que mi representante ha hecho en el Congreso de los Diputados. ¿Del PSOE, verdad? La del PSOE. Porque ha insultado a las víctimas, nos ha tomado por tontos, nos ha dicho que nos manipulan. Han insultado a las víctimas. Desde luego al Partido Socialista esto le va a pasar factura. Y más aún teniendo en cuenta las encuestas, los estudios sociológicos que dicen que en España un 80%, todo ello antes del asesinato del pequeño Gabriel, de la ciudadanía española apoyaba la prisión permanente revisable. A buen seguro que ese tanto por ciento habrá subido. Repasamos el resto de la actualidad en nuestro sumario. En la Asamblea Nacional de Madrid, un error en el botón de votación de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, da luz verde a la ley de universidades de Podemos. Es la segunda vez que se vota, ya que se estaba produciendo un empate técnico debido a que el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se encontraba de baja por paternidad. No está claro aún si la diferencia se debe a un fallo informático o personal. Mientras tanto, la votación se ha dado por válida. La Fiscalía pide archivar la causa contra la senadora del Partido Popular, Pilar Barreiro, al no poder justificar delitos por púnica. El Ministerio Público considera que no se ha acreditado la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho. Si finalmente se archiva, Ciudadanos se quedaría sin excusas para apoyar los presupuestos de este 2018. Una irregularidad del perito del caso Palma-Arenas, la esperanza de Iñaki Urdangarín para poder evitar entrar en prisión. Rafael Balaquer, el arquitecto y perito, ha admitido que trabajó con el juez Castro en el caso antes de que la Fiscalía Anticorrupción interpusiera la querella por el desfase presupuestario. De haber sido así, se habría vulnerado el derecho al juez imparcial, contaminando todas las actuaciones posteriores. Multa a WhatsApp y a Facebook por compartir datos personales. La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 2 multas de atención 600.000 euros a la aplicación de mensajería y a la red social por no ajustarse a la normativa. Y es que cuando WhatsApp fue adquirida por Facebook, se cruzaron los datos sin consentimiento y se usaron para sus propios fines. Diez y 36 de la noche comenzamos este informativo con una noticia de última hora. Para ello conectamos con la redacción de los informativos de esta casa y está nuestra compañera Marta García Villanueva. Marta, buenas noches. Cuéntanos por qué ha habido un accidente en Miami, se ha derrumbado un puente y hay varios fallecidos. Cuéntanos.
Hola, buenas noches, Gonzalo. Pues sí, el puente peatonal que aún estaba en construcción de la Universidad Internacional de Florida en Miami se ha desplomado hoy jueves. No sabemos aún la cifra exacta de fallecidos, pero se habla de varios muertos. Al igual que tampoco sabemos la causa de por qué se ha desplomado. Sabemos que se ha caído sobre una autopista de 6 vías y ha aplastado a 5 o 6 coches que han quedado atrapados bajo los escombros. Su dimensión era de 950 toneladas. Lo llamativo es que el puente se había instalado este mismo sábado por la mañana y su inauguración estaba prevista aún para 2019. Pero lo peor de todo es que este mismo sábado se había avisado de que el nuevo método de instalación general era mucho más, reducía mucho el riesgo para los trabajadores, los caminantes y los estudiantes y minimizaba las interrupciones del tráfico por su construcción. No sabemos mucho más, seguiremos atentos a cualquier información de última hora y les iremos informando. Muchas gracias, Marta, y buenas noches. Si les parece, ya en nuestro país abrimos la crónica nacional, porque en el Congreso de los Diputados se va a seguir adelante con la intención de los grupos de los partidos de la izquierda de derogar la prisión permanente revisable. 4 días después de conocerse la muerte del niño Gabriel Cruz, el Pleno de la Cámara Baja ha abordado esta misma mañana el debate sobre la derogación de este tipo de penas. Fue el pasado mes de octubre cuando salió adelante la toma en consideración para retirar esta condena, una petición que impulsó el Partido Nacionalista Vasco. También se han debatido las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos que, más allá de oponerse, quieren ampliar los casos de aplicación y endurecer el Código Penal. Unas enmiendas que se han rechazado por el Partido Socialista, Podemos, Partido Nacionalista, Esquerra, el PDeCAT y Bildu han votado en contra y han permitido que se siga adelante con las intenciones de derogar esta pena. Y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dice en los pasillos del Congreso ha querido reafirmarse en su apoyo al mantenimiento de esta pena. Tal es así que ha acudido al Congreso de los Diputados y ha asegurado que no ve razón alguna para derogarla. Existe en todos los países o en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, además es revisable como su propio nombre indica y por tanto no creo que haya ninguna razón para hacer una modificación, pero en fin, cada uno toma las decisiones en función de lo que estima oportuno y conveniente. Yo creo que la prisión permanente revisable debería mantenerse en el Código Penal. El Partido Socialista es uno, digamos, de los grandes responsables de que se continúe con la tramitación de la derogación de esta pena. La postura mantenida en las filas socialistas ha hecho abrir heridas internas, incluso en la formación. Diputados del partido liderado por Pedro Sánchez han acudido al debate divididos. Así se demuestran las imágenes que ven en sus pantallas tras la intervención, por ejemplo, de su portavoz, Juan Carlos Campo, encargado de defender la postura de la formación socialista. Varios parlamentarios no han aplaudido. Campo ha pedido a las familias que empaticen con la decisión que toma su formación, mientras que el portavoz socialista José Luis Ábalos ha atacado al PP y a Ciudadanos, achacándoles, acusándoles de usar el dolor de las víctimas. Padres, madres y familiares que hoy nos acompañan desde la tribuna. Posiblemente se vayan de aquí sin haber compartido ninguna de las palabras que este portavoz va a realizar. Solo les pido una cosa, que intenten hacer un esfuerzo para ver que la actuación del Partido Socialista es de respeto absoluto a las víctimas. Son el centro de atención para cualquier política. Y desde luego no en esta semana, que lo que corresponde es estar al lado del dolor de las víctimas y no dedicarse a sacar ningún otro rédito ni ningún interés político, porque sería muy espúreo. Hoy lo hemos visto en el debate que la utilización de estas cuestiones y cómo hay quienes reaccionan usurpando casi el dolor que no les es propio. Y no solo en el Partido Socialista ha habido, digamos, diferencias internas. En Podemos, la diputada Carolina Bescansa ha mostrado sutilmente su disconformidad por el voto en contra de su grupo, pidiendo perdón a las víctimas y sus familiares. Mientras que otro diputado, en este caso el catalán Raimundo Viejo de En Comú Podem, ha ido un paso más allá y ha cuestionado la disciplina de voto, asegurando o preguntándose si no sería bueno liberar de tanta disciplina a los grupos e instanciar algún recurso institucional para que grupos transversales de diputados pudiesen conformar otras posiciones. Como ven, no hay unanimidad en el seno de las filas de la izquierda, pero la disciplina de voto han hecho que hayan
votado a favor de seguir con los trámites de la delegación. Otro partido ha sido, sin lugar a dudas, polémico, Ciudadanos. Polémica en torno a las filas naranjas, y es que en el mes de octubre Ciudadanos se oponía a la prisión permanente revisable. Fue la diputada que ven en sus pantallas, Patricia Reyes, una señoría que hizo un duro discurso acerca de la condena en la tribuna del Congreso. Reyes llegó a decir que si la pena es permanente es inhumana y si es revisable es imprecisa. Incluso aseguraba que iba en contra del principio de humanidad. Como hemos visto en los últimos días, Ciudadanos ha dado un giro en su posición. Hoy ha llegado a reiterar, en este caso Juan Carlos Girauta, en la tribuna del Congreso, que la prisión permanente revisable habría incluso que endurecerla. Palabras que no han convencido en absoluto a los familiares de las víctimas. Al debate han acudido los padres de Diana Quer, Marta del Castillo y Mariluz Cortés, la presidenta de la asociación Clara Campoamor, y los padres de Sandra Palo. Se reunían previamente con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y han agradecido enormemente el apoyo de los ciudadanos. Todos ellos han denunciado la postura socialista. El padre de Marta del Castillo les ha avisado, dice, que si el Partido Socialista quiere seguir en la oposición, que siga así. Juan Carlos Quer, el padre de Diana, ha dicho que las intenciones socialistas no vienen nada más que a insultar. Intentan derogar en caliente, al menos tengan la dignidad de dar una propuesta que dé solución a la protección de nuestros hijos, porque no hemos recibido ninguna. Nos acompaña en este acto Blanca Estrella Ruiz, la presidenta de la asociación Clara Campoamor, entidad progresista vinculada al PSOE desde el año 1968, que defiende a la mujer, a las jóvenes y a los seres más desfavorecidos desde su experiencia en los tribunales de justicia durante 30 años y que apoya de modo incondicional nuestra causa, la de todos los españoles, legítima de que se proteja a nuestros hijos. Bueno, tiempo de reacciones. Vamos a conocer la opinión de una importantísima asociación llamada Clara Campoamor. Para ello tenemos conexión con su presidenta, se llama Blanca Estrella, quien agradezco enormemente que nos atienda. Señora Estrella, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted y su asociación, que tanto han visto a lo largo de los años, considera que la prisión permanente revisable es la mejor de las penas o fórmulas del Código Penal para castigar a los peores criminales que, por desgracia, existen en nuestro país. Es la medida que aglutina más a todas las víctimas, ten en cuenta que la asociación lleva 38 años y todas las víctimas que por la asociación nos han llamado y están a favor de la prisión permanente revisable o a favor del artículo 78 del anterior Código Penal, que fue un Código Penal del gobierno de mi presidente Felipe González. Una medida u otra nos servía. Lo que pasa es que hay un Código Penal que recoge la prisión permanente revisable y quien está jugando con las víctimas es aquellos que, sin saber ni cómo ni por qué, se han metido en una embolada de la que no saben salir. Porque existe. No estamos legislando en caliente, ellos están derogando en caliente y ellos sabrán por qué están haciendo esto. Doña Blanca, la asociación que usted preside es de tradición socialista y feminista. Hoy ha pedido disculpas por ese discurso del Partido Socialista y por su posición ante la prisión permanente revisable. ¿Por qué se ha disculpado y cuál cree que debería haber sido la postura de los socialistas? Bueno, no me he disculpado como socialista, de la que no me represento a mí misma solamente, represento a toda mi familia asesinada, a todos los hombres de mi familia asesinados, y a mi abuela en prisión, sus hermanas en prisión. Represento mucho, tengo un socialismo de cuna y eso no me lo va a quitar nadie. Tengo conciencia y tengo libertad. Lo que he pedido, no me he disculpado, he pedido perdón a las víctimas. He pedido perdón a la sociedad española y he pedido perdón a esos 3 millones de españoles y españolas que nos han firmado y que nos han apoyado, porque ha sido impresentable. Yo me avergüenzo de que en las filas del Partido Socialista exista una persona tan incapaz de conectar con las víctimas, pero sobre todo una persona capaz en el Congreso de los Diputados, donde se supone que representa a todos los españoles y españolas, también a los que han firmado, también a las víctimas, también a mí, sea capaz de insultar y decir las barbaridades y el tono tan desagradable que entiendo decir que nos están utilizando. Mira, las víctimas no saben perfectamente lo que quieren. A mí me van a utilizar, que no me han utilizado nunca desde el 67, que soy libre y tengo conciencia.
O sea, es un insulto, y luego todo lo que ha dicho, que en nuestra boca está la venganza, en fin, yo es que prefiero no recordarlo. Pido perdón como socialista por esta vergüenza que he vivido hoy en el Congreso de los Diputados, y voy a pedir mañana a mi secretario general, el señor don Pedro Hernández, le voy a pedir la dimisión inmediata de este personaje. Pero por intentarlo entender, doña Blanca, ¿cómo es posible entonces que la izquierda, que el Partido Socialista en concreto, defienda la derogación de esta pena? Porque, a ver si usted nos da unas claves, porque no lo logramos entender, teniendo en cuenta que dicen sí, que la prisión permanente revisable no respeta, dicen, un precepto constitucional como es el derecho a la reinserción. ¿Cómo justifica o cómo intentamos entender la posición del PSOE? Mira, primero porque nos mienten, y nos han mentido en la tribuna hoy casi todos. Todos los que estaban a favor de derogarlo. La Constitución, artículo 25, párrafo 2, dice: las penas deberán ir encaminadas a la reinserción, excepto que una sentencia condenatoria diga lo contrario o una ley penitenciaria. O sea, que nos lean el artículo entero. Este país puede hacer una ley penitenciaria que recoja que porque es reinsertable, alguien no se puede reinsertar y es un peligro para la sociedad, puede recoger perfectamente que eso no va a poder salir. Y un juez puede decir que el elemento que tiene delante no se reinserta, no se arrepiente y es un peligro para la sociedad, y puede ponerle una condena suficiente para asegurar la vida y la seguridad de la gente, sobre todo para garantizarnos el comportamiento de estos personajes en libertad. O sea que la Constitución tiene dos apartados, y cuando hablen de la Constitución, que lean el artículo entero. Que yo hice campaña electoral para pedir el sí a la Constitución y tuve la responsabilidad de leérmela y de aprendérmela. Pasado martes estuvo en este informativo el primer defensor del menor en Madrid, Javier Urra, quien dijo lo siguiente sobre determinados tipos de criminales y sobre su posibilidad de cambiar o reinsertarse. Quiero que lo escuche. Los psiquiatras, los psicólogos forenses no sabemos cómo atajar ese problema. Y si yo ahora tuviera un cáncer pancreático, los médicos dirían no podemos hacer nada. Y yo le digo a la ciudadanía, nosotros no podemos hacer nada con ciertos psicópatas, y por lo tanto lo que tenemos que tener es privados de libertad. No se asusten del castigo, asústense del crimen. Sobre esto tan grave que acabamos de escuchar del señor Urra, ¿qué le parece? ¿Cree que la clase política que va a derogar la ley es consciente de que esto ocurre? No, la clase política que se ha metido en esta embolada, a lo tonto además, es porque ha introducido el PNV una toma en consideración. Solamente era eso. No era nada peligroso ni nada que trajera ningún problema. Lo que pasa es que han ido todos al montón. ¡Hala! Todos. Yo no soy menos que el PNV, yo no soy menos que Podemos, yo no soy menos que nadie. Y el PSOE, yo le dije el otro día a Margarita Robles, se ha dado un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque sin consultar a la militancia. Porque recordar a Pedro, el líder del Partido Socialista, en toda la campaña que hizo la primera vez y la segunda, para pedir que le votáramos, y yo le voté la primera vez, nos decía que el partido iba a estar regido por la militancia y que le iba a consultar a la militancia todo. Bueno, pues es una dejación de contrato, es un incumplimiento de contrato que don Pedro ha tenido conmigo, militante del partido, porque a mí no me ha consultado. Han hecho 4 lo que les ha dado la gana, porque si hubieran consultado a la militancia, igual que si se consultara a los españoles y españolas, hubiéramos dicho dejar el Código Penal como está, no os metéis en emboladas de las que no vais a saber salir, y que vamos a salir muy mal. Y yo como socialista me duele, porque yo amo a mi partido, he dado la vida por mi partido, y tengo ya muchos años, pero he dejado desde los 17 años la piel por mi partido, y me duele que nos haya entrado gente con esa mala hazaña. Ha quedado clarísimo. Blanca Estrella, presidenta de la Asociación Clara Campoamor, le agradezco enormemente que haya estado esta noche con nosotros. Gracias y buenas noches. Oye, y pedir, por favor, que nos sigan firmando, que esto no ha terminado. Más de 2,5 millones, verá, camino de los 3 millones. Clarísimo, así lo haremos. Gracias, doña Blanca, y buenas noches.
A vosotros y buenas noches. Más reacciones. Desde el PNV han querido reiterar su oposición a este tipo de pena. Asegura su portavoz que rompe el consenso institucional y que es incompatible con valores humanistas. Un ejemplo de este derecho penal exagerado y por eso nos opusimos desde su aprobación y hoy lo reiteramos y por las mismas razones. Resumidamente, rompe el consenso constitucional que optó por una respuesta penal garantista regida por el principio de humanización de la pena plasmado en el artículo 25 de la Constitución y además no hay razones de política criminal que reclamen esta sanción. Tensión en los pasillos del Congreso. Rafael Catalá, el ministro de Justicia, espera que finalmente no se derogue esta pena. Por su parte, Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, dice que el Partido Socialista lo está haciendo más que mal. Responde Margarita Robles, la portavoz socialista, que están del lado de las víctimas, pero que se trata de un debate de política criminal. Bueno, intentaremos que en la comisión no salga adelante este proyecto porque confiamos en que se pueda mantener la prisión permanente revisable. Que padres y madres de víctimas asesinados o de hijos violados lo que pidan sean a los legisladores que actuemos o que se haga justicia me parece todo un ejemplo. Algunos portavoces parlamentarios creo que se han equivocado, especialmente el Partido Socialista, acusando a las víctimas de rabia, acusando a las víctimas de venganza. Creo que es un error y sobre todo que nadie puede juzgar a quien le quitan un hijo. Y por tanto creo que hoy hemos visto un espectáculo que yo creo que no está a la altura de lo que el debate merecía. Nosotros hemos hecho un debate sereno, tranquilo. Saben que tienen todo el respeto, todo el cariño. El tema de la prisión permanente revisable, vuelvo a decir, es una cuestión de política criminal, es una cuestión jurídica y en ningún caso pone de relieve ningún tipo de abandono a las víctimas, todo lo contrario, nosotros estaremos siempre con las víctimas, su dolor es nuestro dolor y precisamente por eso nosotros queremos que este debate se haga desde la responsabilidad. La hemeroteca ha vuelto a jugar una mala pasada a Pablo Iglesias y a su compañero de formación, Alberto Garzón. Se oponen a la prisión permanente revisable en los casos de Diana Quer, por ejemplo, o Marta del Castillo, porque dicen que esta condena atenta contra los derechos humanos. Así es, Gonzalo, pero presten muchísima atención porque el mismo Garzón aplaudió el pasado mes de noviembre la cadena perpetua en Argentina en la megacausa de la Escuela Mecánica de la Armada, el mayor juicio de la historia del país que tuvo 54 imputados por los delitos cometidos contra 789 víctimas y que determinó la cadena perpetua para 29. La memoria y la justicia se abren camino, decía. En España, en cambio, los Billy y el niño del franquismo siguen impunes. Lo mismo hacía Pablo Iglesias también en su cuenta de Twitter que pedía memoria y justicia. Dice justicia y memoria, que cunde el ejemplo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, a pesar de las críticas a la prisión permanente revisable, hemos conocido que no es tan dura como pretenden vender desde la izquierda. Y es que tras cumplir 8 años en prisión, ya podrían disfrutar los reos de salidas fuera de la cárcel. Y a los 15... tercer grado. Fátima García Manzano, buenas noches. Buenas noches, así es, Gonzalo. El Congreso ha tumbado las 2 enmiendas del PP y de Ciudadanos para endurecer la prisión permanente revisable en medio de una propuesta presentada por el PNV que persigue precisamente que se derogue esta pena. ¿Cuáles eran las iniciativas de Rajoy y Rivera? Pues la formación popular proponía que, lejos de eliminar el ordenamiento jurídico, la medida se amplíen los supuestos en los que se aplican. En concreto, ¿a quién? Pues a los secuestradores que acaben con la vida del rehén, a quienes atenten contra infraestructuras clave, a aquellos que oculten el cadáver de una persona asesinada o no colaboren en su hallazgo, o a condenados por abusos sexuales contra menores secuestrados, entre otros muchos casos. Por su parte, Ciudadanos quería dificultar el acceso al tercer grado penitenciario de los condenados con prisión permanente hasta cumplir de forma efectiva 20 años de condena, el periodo fijado ahora para los terroristas. Es más, el partido de Rivera pretendía que solo pudieran tener permisos ordinarios de salida de la cárcel a partir de los 15 años, pues consideran que el acceso a beneficios penitenciarios es la laguna principal del sistema penal. ¿Y por qué dicen esto? Pues porque la ley determina también los requisitos y plazos para el acceso de los penados con prisión permanente revisable a ciertos beneficios como los permisos de salida o también el tercer grado. ¿Cuándo pueden disfrutar de este tipo de salidas? Pues tras cumplir 8 años de prisión. Por su parte, si quieren asistir al funeral de un familiar o al nacimiento, los requisitos serán los mismos que para cualquier preso. ¿Qué ocurre cuando quieren solicitar un tercer grado? Pues que mínimo tienen que pasar 18 años. Y para optar a la suspensión de la condena,
25 años, tal y como podemos ver aquí. Para esta suspensión, que equivaldría más o menos a la libertad condicional, el tribunal tiene que revisar los informes de evolución de la prisión para saber si existe o no un pronóstico de reinserción. En caso contrario, el caso del condenado se revisaría cada 2 años hasta que el juez decida que ya ha cumplido con la justicia. Gonzalo. Ha quedado clarísimo. Gracias, Fátima. Intentemos salir del calor del debate que hemos visto y poner un poco más de luz a lo que ha dicho Fátima sobre la polémica de la prisión permanente revisable. Para ello tenemos conexión con el catedrático en Derecho Penal, Miguel Bajo. Señor Bajo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, señor Bajo, finalmente no se han aprobado las enmiendas para endurecer la prisión permanente revisable, con lo que sigue abierta la puerta a su derogación en próximos meses. ¿Cree que si esto ocurre sería una involución en nuestro Código Penal o cree que sería una mejora? ¿Cómo lo calificaría si se deroga? Yo lo que creo es que sería separarnos de nuestro entorno cultural. Es decir, todos los países europeos mantienen la prisión permanente revisable desde hace tiempo, la cadena perpetua. Nosotros no la teníamos desde la Constitución del 78 y, por lo tanto, eso sería separarnos de nuevo de la corriente de la Europa que nos rodea, del mundo cultural que nos rodea, ¿no? El Partido Socialista ha esgrimido que sin la prisión permanente revisable se venció a ETA y que con esta pena se ha perdido a Gabriel. ¿Le parece justo este diagnóstico que hacen desde la bancada del Partido Socialista? Eso no es en absoluto cierto. El derecho penal no es el que erradica o elimina la delincuencia. La delincuencia se elimina con políticas correctas, con políticas de cualquier índole, políticas educativas, políticas de justicia, políticas de distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, pero no con el derecho penal. El derecho penal está para cumplir otra función y no la de erradicar el delito, que esa corresponde a otras instancias. Bueno, el otro día usted en El Gato dijo que la prisión permanente revisable no es tan dura como la pintan algunos, ya que a los 8 años el preso puede empezar a gozar de permisos penitenciarios y a los 15 del tercer grado. ¿Por qué entonces dice la izquierda que es una pseudocadena perpetua? Bueno, pues porque se mueven por lo políticamente correcto, creyendo que lo políticamente correcto es lo que quiere oír la gente y que es lo propio. Es muy difícil luchar contra las corrientes de opinión cuando se convierten en valoradas positivamente por alguien y se convierten en lo que se llama políticamente correcto, por opiniones políticamente correctas. Es muy difícil luchar contra los lobbies y es muy difícil luchar contra las opiniones creadas por grupos de presión que tienen detrás a veces motivaciones poco confesables, ¿no? Como catedrático en Derecho Penal, ¿hasta qué punto unas penas duras del Código Penal ayudan a que se cometan menos crímenes tan atroces como los del pequeño Gabriel? Sectores de la izquierda dicen que no es cuestión de penas duras, sino de educación. ¿Dónde está entonces el equilibrio entre el carácter punitivo de una pena y de educación? Mire, lo repito hasta la saciedad y es lo siguiente. Las penas y el derecho penal cumple 3 funciones en 3 etapas distintas. La primera etapa es la creación de la ley. Y en la creación de la ley tiene que aparecer penas que intimiden, penas que cumplan la prevención, lo que se llama prevención general o intimidación para evitar la comisión de hechos delictivos, para que la gente no cometa los hechos castigados con penas. A la hora en que el juez dicta la sentencia, lo que la sentencia refleja es la pena correcta, la pena adecuada, la pena justa, la pena que retribuye el hecho cometido por el delincuente. Y eso sirve para satisfacer la pretensión generalizada de que el derecho sea útil y sirva para algo y responda a una idea de justicia. Y luego en la ejecución de la pena es cuando aparece la prevención especial, es decir, aparece la idea de prevenir que el sujeto no vuelva a delinquir. Y para eso se consigue manteniéndolo en prisión, por supuesto, y haciendo políticas de reeducación, reinsertación y resocialización. Y esas políticas de resocialización son más o menos eficaces. A veces son eficaces y otras veces no. De tal modo que el hecho de que se haya concebido una pena severa y luego se cometan hechos delictivos no quiere decir absolutamente nada que haya perdido eficacia o que haya perdido autoridad la ley penal, en absoluto. Lo que quiere decir es que la erradicación de la delincuencia pertenece a otras esferas y a otras instancias, ¿no? De modo que cuando
Se dice que la pena privativa de libertad tiene que ser dirigida a la reeducación o resocialización del delincuente. Debe de entenderse en el sentido de que esa es la forma de ejecutar la pena. La pena no hay que meter a un sujeto, al condenado, en una celda de castigo, ni en un armario, ni en un pozo. Hay que ejecutarla, por el contrario, tratando de reeducarle y tratando de resocializarle. Y la pena de prisión permanente revisable, por el hecho de ser revisable, precisamente permite esa recuperación o permite esa posibilidad de recuperación. Señor Bajo, muchísimas gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Muchas gracias. Más asuntos. La inmensa mayoría de los españoles respaldan la prisión permanente revisable para delitos de especial gravedad, según publicaba en una encuesta el periódico ABC el pasado mes de febrero. Exactamente un 80% la apoya frente a un escaso 15% que considera o que quiere tumbarla. Esto pone de manifiesto que no se corresponde en absoluto el número de diputados que están en contra. Una encuesta, cabe recordar, hecha mucho antes del trágico suceso del pequeño Gabriel, con lo que probablemente ese tanto por ciento a día de hoy subiría. La postura mantenida por la izquierda política ha sorprendido, además de a los familiares de las víctimas, a la inmensa mayoría de los españoles. ¿Qué les parece que la izquierda quiera retirar la prisión permanente revisable? Se lo hemos preguntado a los ciudadanos. Vean. Fatal. El delito tiene que tener un castigo. ¿Le parece a usted que la izquierda está poniendo la zancadilla en vez de al asesino a las víctimas? Pues sí. Me parece increíble, porque sí, porque tienen que llevar la contraria. Parece una vergüenza. Los partidos que han impulsado la derogación lo van a pagar caro en las urnas. El PNV lo que le convenía era sacar a los etarras de la cárcel. Pues a mí me parece mal. Yo no estoy de acuerdo en que se les meta en las cárceles, porque estamos pagándolo con los impuestos de todos los ciudadanos. Que la prisión no tiene que ser un castigo, tiene que ser un corrector. Entonces me parece bien. O sea, que no haya prisión para toda la vida. Hay que intentar cambiarle y hacerle ver que no ese es el camino, pero es muy duro toda la vida en una prisión. ¿No cree usted que es más duro para los padres de Gabriel que su hijo no vaya a volver? Hombre, claro que sí, por supuesto. Pues me parece bastante mal, porque creo que se favorece más a los delincuentes que a las víctimas. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? Absolutamente de acuerdo. Porque no sirve para nada. No sirve para nada. La falsa cadena perpetua no sirve para nada. Estoy absolutamente de acuerdo con que se derogue esa mierda de ley. Y las leyes no se pueden hacer por majaderos de la derecha. ¿Vale? ¿De la izquierda? También. Me parece fatal, sinceramente, me parece que es algo muy necesario, hay unos delitos muy graves, entonces me parece que además se tendría que haber ampliado mucho el tipo de delitos que tendrían que estar dentro de las penas de prisión permanente. Prisión incondicional para Ana Julia. El juez ha dictado esta condena por delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. La decisión del magistrado de Almería llega después de que la asesina confesa pasase ayer a disposición, o anteayer, a disposición judicial. Ana Julia se encuentra ahora mismo bajo custodia de la policía y el propio letrado de oficio de la asesina confesa no descarta que se solicite la prisión permanente revisable. Frialdad máxima, posesiva, egocéntrica y manipuladora. Este es el perfil de la asesina confesa según la Guardia Civil. Los agentes han explicado esta mañana cómo se perpetró el asesinato a Gabriel Cruz a manos de Ana Julia. Los jefes de la Comandancia de Almería y de la Unidad Central Operativa han explicado que en un primer momento trabajaron con la hipótesis de que el pequeño estuviera vivo y que fue Ana Julia en solitario la que acabó con su vida de acuerdo a su patrón ideológico y con cierta ambición económica. Caso cerrado. La Guardia Civil ha explicado hoy todos los detalles de la operación Nemo en honor al pequeño pescadito. Gabriel salió de su casa el 27 de febrero sobre las 3:30 de la tarde. Hasta las 8 no se avisó a la Guardia Civil al no encontrarle. A los pocos días, la pareja del padre del niño, Ana Julia, encuentra una camiseta. Esa zona donde se encontró la camiseta, ahí vive un ex de Ana y pensábamos que orientábamos nuestras pesquisas hacia esta persona. Las primeras líneas de investigación entonces enfocan al entorno familiar. Nosotros no íbamos buscando a Gabriel muerto,
buscamos a Gabriel con vida y Gabriel con vida no estaba allí. La figura de Ana fue estudiada con su pasado en Burgos y es sometida durante varios días a un seguimiento, hasta que el día 11 de marzo comete el mayor error ante los ojos de la Guardia Civil. Los padres se enteran que es Ana en el momento que encontramos a Gabriel. Ana Julia, pareja sentimental de Ángel, padre de Gabriel, le asfixió y enterró en una finca familiar donde pasó el cuerpo los últimos 12 días. El niño muere por asfixia y el niño no sufre. La farsa de una mujer que los agentes definen así. Una persona con una frialdad máxima, que sí que mantiene una falta de preocupación sobre otras personas, posesiva, egocéntrica, teniendo en cuenta además que consideramos que es bastante manipuladora. Ha hecho una farsa delante de los medios, hacía una farsa cada vez que le decía a alguien que fuera al Cortijo de alquilar con ella. Había infundido falsas esperanzas para despistar el móvil, los celos. Creemos que es una especie de guiño primero a Ángel, porque le daba esperanzas. Ella quería mucho a Ángel. Para Ángel, para el papá de Gabriel, Gabriel era lo más importante. Los investigadores siempre, en todo momento, tuvieron la esperanza de encontrar con vida al pequeño Gabriel. Constatamos que Gabriel está sin vida. Yo creo que lo podemos definir, sin duda, como el momento más duro de nuestra carrera profesional de todos. Es que sí lloramos, claro que sí. Y el que no lo hizo ahí, lo hizo luego. Y el que no, en cualquier momento. Es que somos humanos. Seguimos analizando la actualidad. Esto es lo que ocurría. Pero atención a lo que dice SOS Racismo, porque consideran que toda esta campaña contra Ana Julia es porque es inmigrante, mujer y negra. Son las etiquetas por las que la organización de SOS Racismo cree que se promueve la campaña en las redes sociales contra la asesina confesa. Dicen que la atacan más por el color de su piel que por haber terminado con la vida de Gabriel. Las iniciativas populares contra Ana Julia Quezada, especialmente las que piden un trato diferente por su origen migrante, contradicen lo dispuesto en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 14 de la Constitución Española. Pedimos que se deje de señalar al color de la piel de esta persona, especialmente en las redes sociales, como la causa para explicar el crimen. Basarse en el color de la piel o el origen para emitir juicios de valor sin esperar a la resolución judicial supone un acto de racismo. Ha sido su propia sobrina la que ha negado estas hipótesis de que los ataques se hayan producido por negra. Dice en una entrevista en exclusiva a OK Diario que si se arremete contra Ana Julia es por ser una asesina. Mira, yo te digo la verdad, yo no creo que sea porque sea mujer y negra, porque no existe una raza. Yo creo que sea más por el niño, que hagan hecho un debate así. Pasamos de Almería hasta Madrid, porque en la comunidad, en la capital de España, se están produciendo días de miedo y terror por varios intentos de secuestro en las cercanías de los centros educativos. La policía está tranquilizando a la población, o así está intentándolo. Otra cosa es que se esté consiguiendo. Después de varias denuncias por este tipo de incidentes en Pinto y en Las Rozas, ayer volvía a suceder de nuevo. En el distrito de Salamanca, un hombre intentaba meter a la fuerza a una niña de 11 años en un vehículo. Los investigadores ya están estudiando todas las pruebas que tienen a su alcance, desde los testimonios de posibles testigos hasta grabaciones de cámaras de seguridad cercanas. No se conoce todavía si existe paralelismo en todos los casos. Alba Vila, buenas noches. Cuéntanos estos casos exactamente cuáles son. Así es, Gonzalo, vamos a hacer un repaso porque con este episodio se suman ya 5 intentos de secuestro en Madrid. Vamos a verlos. El último sucedía ayer por la tarde en torno a las 5 y sucedía en el barrio de Salamanca, en el Colegio Concertado de la Sagrada Familia, situado en la calle Jorge Juan. Un varón intentó introducir por la fuerza a una niña en un vehículo. La pequeña de 11 años estaba esperando a una compañera de clase para ir a clase de danza en la puerta de este colegio. Se resistió, empezó a forcejear y a chillar hasta conseguir zafarse y salir corriendo, y el hombre huyó al no conseguirlo. Según la menor, la edad del varón estaría en torno a los 55 años. Esta ha sido la última denuncia por intento de secuestro en la capital madrileña, pero hace apenas 2 días también se producía otro intento en el Colegio Europa de Pinto. Según la denuncia interpuesta por la madre del menor, un hombre intentó secuestrar
secuestrarle, agarrándole por los hombros y amenazando con matarle si gritaba. Finalmente, el menor de 12 años pudo huir. Sucedía en los aledaños del colegio en torno a las 12 del mediodía, según el testimonio. Y además decía que el presunto hombre era un hombre alto, rubio, con barba, fuerte y vestido con un chándal negro y zapatillas deportivas. Día 8 de este mismo mes. Intento de rapto a un adolescente de 14 años junto al colegio Logos de las Rozas. El chico había sido trasladado al centro por su madre en coche para ir a clase. Se iba a dirigir al colegio, pero al parecer se dio cuenta que se había dejado un libro en el vehículo y al regresar de nuevo se produjo supuestamente el intento de rapto en la que estaba implicado una furgoneta en torno a las 9 de la mañana. El joven, por suerte, consiguió huir. Y dos nuevas denuncias de las que no han trascendido muchos más datos. Una de ellas se refiere a un supuesto caso de secuestro el día 2 de diciembre en el centro comercial de Xanadú, de Arroyomolinos. Y la otra también en diciembre sobre un caso en Las Rozas, en una parada de autobús de la que no hay cerca ningún centro escolar. Gonzalo. Muchísimas gracias, Alba. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros al inspector de policía y portavoz sindical, Serafín Giraldo. Buenas noches. Hola, muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Estos son hechos aislados? ¿Hay una falsa alarma? Cuéntenos, porque desde luego son muchos hechos. ¿Obedece a un patrón, una organización? Sí, en principio son hechos aislados y así se está tratando por parte de los investigadores, por parte de la policía, por parte de la Guardia Civil. Es cierto que coincide el modus operandi, la técnica del acecho. En definitiva, una persona con cierta violencia, en algunos casos, en otros no está especificado, trata de raptar, captar a menores de edad comprendidos entre 10 y 14 años en las salidas y en las entradas del colegio. Pero a partir de aquí todo es difuso. ¿Por qué? Son datos confusos. En un lado aparece un coche gris, en otro lado aparece una furgoneta roja, un hombre, dos hombres. En definitiva, no hay un patrón especificado de conducta o un patrón especificado delictivo, con lo cual no estamos ante un secuestrador en serie. Luego también es llamativo que ocurran en Madrid. Oficialmente hay que comprobar todas las denuncias, eso es evidente. Nada se puede quedar sin investigar. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, vuelvo a incidir, no se debe ni debemos alarmar a la población. En muchos casos pues puede haber un efecto llamada, eso es cierto, alguna persona con deficiencias mentales pues que, atraído por el boom que se está produciendo ahora, desgraciadamente, con el tema de Gabriel, pues haya efectuado algún tipo de tratar de secuestrar a un menor. Entonces, señor Giraldo, ¿es cierto o no es cierto que la delegación del Gobierno ha aumentado, digamos, los dos dispositivos policiales en los aledaños de los colegios? Porque así lo decía el otro día la señora Concepción de Alcausa, sí, delegada del Gobierno en Madrid. Lo que puede haber aumentado son dos planes que existen sobre los colegios. Es un plan de absentismo escolar, y esto ya estaba antes de que sucedieran estos hechos, que lo realiza la policía local, y hay otro plan, es de prevención de drogas por parte de la policía. Si quiere aumentar más indicativos, pues puede hacerlo, pero estos dos planes de policía en centros escolares ya existían, tanto de Policía Nacional como de policía local. Lo que pasa es que ahora, a lo mejor, con esta psicosis que se está produciendo, pues la gente ve más policía en los colegios, pero ya estábamos allí, esto hay que decirlo. Señor Giraldo, ¿qué pretenden con estos secuestros? Pues vuelvo a repetir, es que yo cada vez que, por ejemplo, y hablo de un ejemplo, cada vez que hay un suceso, un atentado yihadista, generalmente sucede una psicosis en general y vemos yihadistas por todos lados. No estoy diciendo que las denuncias no sean falsas, lo que pasa es que es llamativo, por ejemplo, que dos se hayan producido en diciembre y se denuncien ahora. Sí que puede haber, vuelvo a incidir, una especie de psicosis ante los desgraciados hechos que estamos viviendo ahora con el tema de Níjar, con el tema de Gabriel. Puede haber psicosis, puede haber alguna exageración por parte de los menores y puede haber realidad. Pero desde luego lo que no hay son secuestros en serie en Madrid. Lo que no conviene es alarmar a la población. Bueno, más allá de eso y del mensaje tranquilizador que ha lanzado usted, ¿qué recomendaciones haría usted a los padres que nos estén viendo? No ahora con esta ola de secuestros más reales o menos, pero al respecto de cómo dejar a sus hijos en el colegio. ¿Hay algunas pautas de entrega o de dejar a los niños, a los menores? No, ninguna. Sencillamente acompañarles hasta el colegio, que los niños entren en el colegio y visionarlos hasta que consigan entrar por la puerta, hasta que le pierdan de vista. Pero en definitiva, yo la recomendación, y si quieren hacer alguna medida de carácter preventivo, hay una de las denuncias, en concreto las de Pinto, que se han pasado, me parece que lo pasaste, la identidad, más o menos los datos físicos de esta persona. Los padres ahora mismo
mismo comparten por WhatsApp prácticamente todo. Es una red social que se comparte. Sencillamente que pasen por allí los datos de este individuo que en Pinto, repito, en Pinto, no en el resto de los casos, pues pudo tratar de secuestrar a un menor, pudo tratar de violentar a un menor. Es un hombre blanco, rubio, ya lo habías comentado, con barba, de complexión fuerte. Yo, como padre, pues lo que haría es en estos grupos de WhatsApp distribuir estos datos físicos para tratar de, en caso de que vuelva a aparecer este hombre por esa zona, avisar a la policía. Serafín Giladro, muchísimas gracias por haber estado esta noche en este informativo y buenas noches. Muy buenas. Nos vamos o seguimos analizando, atención, un nuevo asesinato que se ha producido en Madrid. Una mujer embarazada de 19 años ha asesinado supuestamente a su hijo menor recién nacido. Francisco Javier Torres, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, no estaba embarazada. La mujer se presentó en el hospital de Alcalá de Henares, en el hospital Príncipe de Asturias, y presentaba signos de haber dado a luz hace unos días. Ella no dijo en ningún momento dónde se encontraba su hija en este caso, así que los sanitarios, alertados, avisaron a la policía, que se pusieron a la búsqueda. Paralelamente, los suegros de esta mujer de 19 años, de nacionalidad española y de origen marroquí, se personaron en este hospital y entregaron una bolsa con los restos de la bebé. La bebé, pues, que presentaba cortes y que ahora mismo la madre está en prisión porque supuestamente, presuntamente, habría sido la responsable de la muerte de la niña, Gonzalo. Muy bien, Javier. Esto, un asesinato, en este caso ha sido una mujer. Nosotros, que no somos nada partidarios de las cuotas, ni hacia un lado ni hacia otro, pero las estadísticas están ahí. Cuéntanos. Lo hemos dicho más de una vez, la violencia pues no tiene género, la violencia no entiende de género. En el año 2015 unos datos salieron a la luz, y es que de 23 menores asesinados en ese año, pues 16 lo fueron a manos de sus madres. No 26 como estamos viendo, sino 16, casi el 70%. Cada año mueren en España de media 20 niños y niñas a manos de sus padres. Lo estamos viendo aquí según datos de la Asociación de Justicia y Violencia de Género, porque el Gobierno de España pues hace tiempo que no facilita estos datos, seguramente a colación de la Ley contra la Violencia de Género aprobada durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Seguimos viendo datos. En el año 2009, como decimos, no hay cifras de niños muertos. Las únicas que da el Gobierno son aquellas en las que los niños mueren, pero al mismo tiempo que mueren sus madres. En el ámbito doméstico, pues decimos que estas cifras son alarmantes. Cada año 20 niños de media, y en el año 2015, que fue el último, como decimos, 23 y 16 fueron a manos de sus padres. En 2015, 5 madres fueron condenadas por haber matado a sus hijos, 2 padres condenados y también 2 varones que eran las nuevas parejas de las mujeres, Gonzalo. Ha quedado clarísimo. Francisco Javier. Vamos, Gonzalo, perdón si te parece, hemos dicho que la violencia no tiene género, pero hay quien no piensa como nosotros. Por ejemplo, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que dijo recientemente que en el ADN masculino estaba incardinada la violencia. Vamos a verlo. Pero es, yo creo, necesario para resolver la violencia el darnos cuenta de que la violencia fundamentalmente está incardinada en, digamos, en lo que es el ADN de la masculinidad, ¿no? Cuando vemos las estadísticas, la mayor parte de actos violentos los cometen los hombres. Registros. Esta mañana abrimos crónica del separatismo catalán en la sede de Òmnium Cultural, una de las asociaciones afines al independentismo, y por otra parte los Mossos por la Independencia están en el punto de mira de la Guardia Civil, que está investigando sin lugar a dudas los distintos casos abiertos que tiene este cuerpo policial catalán desde el pasado 1 de octubre. La Benemérita ha entregado, mejor dicho, al juez un informe de 500 páginas en los que se aporta como prueba algunas conversaciones en redes sociales en las que interviene el inspector de los Mossos y el mosso independentista aspirante a presidir la ANC, Albert Donaira. ¿Qué es lo que se dice en este informe? María Matos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues se habla de un chat privado en la red social Telegram en el que participan 163 supuestos mossos de escuadra independentistas. Y les vamos a mostrar lo que dicen en esas conversaciones. Quizás una de las más interesantes es en la que queda patente la planificación y desobediencia, esa inacción de los mossos de cara al referéndum ilegal. Ocupar todos los colegios electorales el mismo viernes hasta el 1 de octubre por la noche. Llevo días diciéndolo. Y Mossos haciendo la vista gorda, claro. Valorando la situación y optando por no actuar para no causar un mal mayor.
No podemos consentir que el Estado gane. Hemos de votar. Pete el que pete. Imaginaros las medallas que se colgarían. Guardia Civil y Policía Nacional condecorados, tomados en las Españas como héroes. La Soraya haciéndose la chula. Ha ganado la democracia. Bueno, escuchábamos cómo incluso decían que la vicepresidenta del Gobierno se habría hecho la chula y que la Guardia Civil se habría colgado medallas si llegan a evitar el 1 de octubre. Pero no son las únicas palabras que le dedican a Soraya Sáenz de Santamaría. La Soraya descolocada y rabiosamente contenida, el rostro de la derrota. Y también van a ver cómo insultan a la Guardia Civil, intentan localizar las furgonetas de Paisano y defienden usar una pistola para asustarles, alegando que estamos en nivel 4 de alerta terrorista. Placa 6359GMT, una T4 California, delante del colegio electoral Vilasar de Dalt. La han hecho marchar, color negro. Era de la Porca Civil de Paisano. Quiere decir que están controlando los colegios electorales para ver si cogen cuando traen las urnas y papeletas. Id con cuidado. Si trabajáis de noche y veis furgones de paisanos sospechosos, identificadlos. Y si es necesario, pistola en mano, que estamos en nivel 4 de alerta terrorista y como mínimo les daremos un buen susto. Se puede comprobar también cómo los participantes son conscientes de que están siendo investigados judicialmente en torno a la acusación de los Mossos d'Esquadra y llegan a plantear la revisión del tema de los jueces si llegasen a proclamarse la independencia. De hecho, el propio Albert Donaire afirma que debe hacerse una limpieza judicial. Me han dicho que en el Prat han citado a Mossos a declarar al juzgado. Se ve que el domingo fue una jueza a un colegio y pidió explicaciones de por qué no se intervenía y pidió tip. Es la campaña del miedo, solo les queda eso. Al mayor le imputarán sedición y ese delito es inaplicable totalmente. Pero ellos imputan y la mierda queda. Nota mental, si logramos la independencia, revisar el tema de los jueces. Sí, limpieza. De momento estas pruebas están en el juzgado número 4 de Lérida. Gracias, María, y muy buenas noches. Y después de los datos tan buenos que conocíamos ayer de Inditex, hemos conocido hoy una noticia en la que se publica cómo la Junta de Andalucía tiene embaladas 2 cajas, 2 máquinas de radioterapia en material que donó la Fundación de Amancio Ortega, destinados para tratamientos en Granada. La portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, Catalina García, ha denunciado la grave situación por la que atraviesan los pacientes que deben recibir este tipo de tratamientos y, sin embargo, el Gobierno de Susana Díaz mantiene estos mecanismos guardados sin darles uso. Bueno, difícil de comprender. Intentemos tener las claves. Conectamos con el periodista que ha destapado esta noticia. Se llama Leopoldo Rama, es periodista de la ABC. Leopoldo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, Leopoldo, vamos a intentar entenderlo. ¿Cómo es posible que esté ocurriendo esto? En primer lugar, ¿dónde están las máquinas y por qué no se están utilizando? Bueno, me gustaría hacer un par de apuntes. El primero es que el Partido Popular, que es quien ha popularizado este caso, en realidad no acierta cuando dice que las 2 cajas están embaladas, porque realmente una está instalada pero todavía no está en uso y la otra sí es cierto que la tiene la empresa fabricante. Y por otro lado, bueno, pues no soy yo el que lo destapa, sino que realmente quien lo destapa es Pirimán, un médico de aquí de Granada que ha revolucionado el panorama sanitario andaluz. Bueno, dicho lo cual, ya el origen está clarísimo, pero bueno, en los medios sí que tampoco te quites mérito, sí que has sido tú el que ha dado la noticia. Pero en cualquier caso, ¿cómo funciona todo esto? Lo digo porque la Fundación de Amancio Ortega hace esas donaciones y es la Consejería de Salud la que decide qué máquinas y a dónde van. ¿Por qué no fluye todo esto? Bueno, no fluye, en primer lugar, porque aquí en Granada y en Andalucía en general, en los últimos años, en la última década, se ha apostado por una política sanitaria que se ha visto que ha sido un error y, de hecho, lo estamos viendo continuamente con nuevas noticias que siguen apareciendo. Entonces, por un lado, ese desaguisado, que en concreto que aquí se hizo en Granada, pues hemos visto que ha retrasado la reordenación de los servicios tal y como estaban planteados anteriormente, y ahora con esta nueva reordenación pues es cierto que se ha retrasado un poco, y luego por otro lado parece, según denuncian los propios trabajadores del servicio de radioterapia, parece que la Junta pues ha hecho una mala gestión porque se está retrasando en la instalación de estos aparatos. Y además, no solamente se está retrasando, sino que además parece que va a suponer un sobrecoste de unos 2 millones de euros aproximadamente, el encaje de estas 2 máquinas que se van a sumar a las 2 que ya hay. Entonces esa reordenación va a provocar que, bueno, va a costar 2 millones de euros, que es, de hecho, lo que cuesta más o menos una máquina de este tipo.
Por último, brevemente, Leo, ¿ha habido algo, Leopoldo, ¿ha habido algún tipo de, digamos, reacción de la sociedad andaluza, de algunos enfermos familiares de cáncer, perplejos ante esta situación? Ninguno en concreto, ninguno público, pero sí es cierto que hay, esto lo denunció Catalina García el otro día, que hay una lista de espera de 175 personas que están esperando, 175 granadinos que están esperando para recibir su tratamiento de radioterapia. Es bastante gente, como para tener 2 máquinas paradas. Leopoldo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y muy buenas noches. Gracias. Nos vamos, Alba. Así es, pero nos despedimos con una impactante imagen que nos deja una vez más la naturaleza. Esta vez ha mostrado su cara más bella en Argentina. El glaciar Perito Moreno se ha roto por 5ª vez en un siglo. El fenómeno del desvanecimiento del gigante blanco se produce por la presión que ejercen las aguas del lago argentino sobre un dique natural que Perito Moreno va conformando en su lento avance sobre la costa rocosa. Esas presiones se agrietan en el glaciar y se forman así y acaba derrumbándose. Uno de los mayores espectáculos del mundo, sin lugar a dudas, como pueden observar en sus pantallas. Bueno, señores, con estas espectaculares imágenes nos despedimos. Les dejamos ahora, como cada día, con Tiempos Modernos, después el programa de sátira Gracias por Nada y El Gato al Agua, donde repasaremos todo lo ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados. Estará, por cierto, el padre de Mariluz Cortés en directo con nosotros para contarnos cómo está viviendo y ese rechazo, sobre todo de los partidos de la izquierda, a la continuidad de la prisión permanente revisable. No hay tiempo para más. Las noticias vuelven mañana a las 8:30 de la tarde. Que tengan una muy buena noche. Adiós.